Bueno, qué alegría volvernos a encontrar en esta quinta temporada de Encuentros del Séptimo Tipo y en esta ocasión vamos a tener todo un estudio sobre qué son los hijos del reino y lo que implica el entender este tema y el poder tan maravilloso que tiene este tema. Entonces, vamos a empezar con algo que nos ha estado moviendo desde hace ya muchos años, y es el entender el verdadero poder de la iglesia unida, el verdadero poder que Jesús decretó para que la iglesia tuviese y en dónde podemos estar fallando o qué es lo que se está oponiendo para que encontremos la verdad en este tema tan poderoso. Entonces voy a leer una escritura en Mateo capítulo 16, muy conocida, y es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? Y bueno, ya sabemos que unos contestan, bueno, pues tú has de ser Elías, tú has de ser este, tú has de ser el otro. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Jesús va a responder algo que es clave para poder entender hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta temporada. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí tenemos una premisa sumamente importante que dice Jesucristo, y es que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Y aquí vemos una fuerza que tiene que tener la iglesia, que al enfrentarse a las puertas del Hades se deshacen irrevocablemente. Pero lo que estamos viendo hoy en día en todo lo que hoy llamamos iglesia o el status quo de la iglesia es que las puertas del Hades prevalecen en todos los sentidos. La iglesia nunca ha estado más enferma que hoy. La iglesia no ha estado más confundida que hoy. Andan corriendo de aquí para allá. Es verdaderamente tremendo cómo las puertas del infierno prosperan en lo que hoy llamamos iglesia. Entonces, esto es un punto clave que tenemos que entender y es que Jesús es quien edifica la iglesia. Y si las puertas del Hades están prevaleciendo en contra de la iglesia, es que o Jesús mintió, que desde luego no creemos que sea eso, o no estamos dejando a Jesús edificar su iglesia y la estamos edificando nosotros. Entonces, Jesús va a hacer una declaración muy importante aquí. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, el Padre tiene una revelación hacia los hijos que es la Mm, que va a ser el fundamento en la cual Jesús va a edificar su iglesia. Entonces, en ese momento, cuando Pedro recibe la revelación del Padre, su nombre aún es cambiado. Dice, ya no serás más Simón, ese bejuco que se mueve de aquí para allá, sino que ahora serás llamado piedra, Petros, roca, inamovible. Y sobre esto inamovible que viene de la revelación del Padre, yo voy a edificar mi iglesia y esto es lo que va a hacer que las puertas del infierno no puedan prevalecer. Y esta gran verdad, que es lo que el Padre revela a Pedro, es la naturaleza y la esencia del Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Hay una relación muy poderosa entre el Hijo y el Padre. Y es el Padre el que va a revelar en la iglesia la naturaleza de Cristo para hacerla vencedora, para hacerla llena del poder de Dios. Y en esto es en lo que nos vamos a enfocar, en el Hijo y quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Y en dónde hemos perdido o hemos viciado esta noción, haciéndola pues ya una palabra que todo el mundo habla, pues soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, pero para ser realmente un hijo de Dios tenemos que entender ciertos principios y de eso es lo que vamos a hablar. Amén.
se podría igual aquí en este versículo eh, observar varias cosas que está mencionando. Primero, que el Señor le dice a Pedro, te vas a volver una piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y siempre se toma esto como, y se toma correctamente, que esta piedra es esta revelación de que el Hijo era el Cristo, y desde ahí la iglesia edificada. Pero también hay algo interesante ya como a nivel personal, que ante la revelación del Padre nos volvemos inconmovibles, nos volvemos imperturbables. Y eso tiene que ver con la característica de un hijo maduro. Un hijo maduro no es perturbado por las circunstancias. Un hijo maduro puede vivir en la práctica esta palabra que dice que el justo no temerá de malas noticias porque su corazón está confiado en Jehová. En cambio, cuando nosotros no estamos en esa revelación del Padre, que sí podemos saber que Jesús es Salvador y aún así todavía no haber tenido una revelación del Padre en el sentido de decir, Él es mi Padre y por lo tanto yo tengo sus características y tengo que desarrollar sus características y tengo que madurar para ser un hijo heredero. Es interesante porque Pablo también hace esa aclaración cuando él dice que está el hijo inmaduro, que en nada difiere del esclavo, y está el hijo que madura, que es heredero de todas las cosas. Entonces, obviamente, un hijo inmaduro que en nada difiere del esclavo está en esclavitud. Eso básicamente está diciendo, necesita un tutor, necesita alguien. ¿Por qué? Porque lo puede perturbar cualquier cosa. Cualquier cosa que acontece lo vuelve loco. Y esto es lo que ha pasado con la iglesia los últimos años. O sea, hay una pandemia y la iglesia corre como gallina descabezada, todos corriendo a ver cómo me salvo. Hay que hacer tal cosa, dicen por ahí, entonces todos corren a hacerlo. Hay que meterse tal cosa en el cuerpo, allá van y lo hacen. O sea, eso fue muy claro en esa época del 2020-2021 que no había esta característica de ser un hijo maduro, de poder escuchar al Señor y decir, esto es lo que toca hacer y no ser conmovido. Y el hijo heredero que tiene esa revelación del Padre, sí camina de una forma que podríamos llamarle como una piedra, como imperturbable, como una piedra viva donde la iglesia es edificada. A veces confundimos que solo por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador en mi corazón, ya me transformé en una piedra viva. Y aquí es donde quiero relacionarlo, porque transformarse en una piedra viva, donde la iglesia pueda ser edificada, implica que yo he madurado como hijo, que yo puedo ser ese hijo heredero. Eso me hace ser una piedra viva. Antes de eso, solo soy alguien en gestación. Antes de eso, solo soy alguien que está caminando hacia esa madurez, que no es malo, está bien. Malo sería si llevo 10 15 años en esa. Ahí ya habría un problema. Ahí quiere decir que estoy en una religión y no he entendido el reino, porque el reino tiene que ver con esto. O sea, Jesucristo trajo estos dos mensajes y los repitió una y otra vez en sus 3 años de ministerio. El reino está a la mano y este reino es un reino de hijos. O sea, sencillo. El reino está a la mano y este reino es un reino de hijos. Es una familia real porque el padre quiere tener su mesa llena de hijos. Pero son hijos herederos, son hijos en madurez. No es el hijo en gestación. El hijo en gestación, como dice Pablo, en nada difiere del esclavo. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Hay cosas en las que hemos estado esclavos? ¿Qué son esas cosas que nos esclavizan? ¿Qué son esas cosas donde necesitamos constantemente un tutor? Porque no hemos tenido esta revelación del Padre constante que nos permita una relación directa con Él, no solo en términos de que Él me ama, de que Él me quiere. Bien, todo eso es necesario, pero también en términos de transformarme en una piedra viva, una piedra que pueda ser parte de la edificación de la iglesia. Me hace recuerdo del pasaje del Salmo 8 donde Cristo, en el Salmo 2 perdón, donde Cristo dice, hablando del Espíritu de Cristo, ¿cierto? Que el Padre le ha dicho, mi hijo eres tú. Y creo, pensando en lo que lo leía Anita en el Mateo 16, que es bien importante este asunto de estar rodeado de muchas voces que están diciendo quién es el Señor. ¿Sí? Que Jesús les pregunta eso, ¿quién dicen ustedes que soy, que yo soy? Y ellos dicen, no, unos dicen que tú eres este, otros dicen que tú eres este otro. Y entonces hay muchas versiones de Jesús a veces, ¿cierto? Un Jesús más guerrero,
un Jesús más salvador, un Jesús, no sé, fuertemente pastor, por ejemplo, en fin, muchos Jesús diferentes, un Jesús liberador social, un Jesús más político, por ejemplo, muchos Jesús diferentes. Hasta que se levanta Pedro, ¿cierto? Y dice, porque viene la voz del Padre, como Jesús se lo reconoce, y le dice, tú eres el Hijo. Y entonces creo que el poder escuchar la voz del Padre, recibir la voz del Padre, distinguirla en medio de todas las otras voces, tal cual Jesús, por ejemplo, cuando él es bautizado, ¿cierto? Y él escucha la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo. Creo que ese es un punto de inflexión súper importante y que hace emerger esta naturaleza de piedra, así como Jesús emergió de medio del agua, ¿cierto? Y escuchó la voz del Padre. Creo que es exactamente lo que ocurre con Pedro y lo que debiera ocurrir con cada uno de nosotros, ¿sí? En un momento de nuestra vida, el poder recibir ese testimonio del Padre que es mi hijo. Y esa voz resonando de tal forma que puede doblegar a todas las otras voces a nuestro alrededor que tratan de definirnos, que son como mareas a veces que nos empujan en distintas direcciones. Entonces creo que la revelación del Padre probablemente fuese quizás lo más importante para Jesús, ¿sí? Él cuando está terminando su ministerio, ¿cierto? Dice, Padre, yo les he dado tu nombre, ¿sí? Yo les di a ellos el reconocerte a ti como Padre. Y eso aparentemente es como el tesoro más grande que Jesús les entrega a los discípulos. Y probablemente es también la herencia más grande que nosotros podemos tener, el reconocer verdaderamente en nuestro interior a Dios, no como solo el Rey, el Señor, etcétera, sino como nuestro Padre. Y pienso, que como atando un poco lo que hemos estado comentando en este inicio de programa, que esta iglesia contra la cual el Hades no puede prevalecer, es la iglesia que Jesús edifica. Es la asamblea sobrenatural de los hijos de Dios en hermandad. Y para que esta asamblea sea formada, lo primero que tenemos que hacer es ser hijos. O sea, como estaban mencionando hace un momento, ni los niños, ni los esclavos, ni los inmaduros, ni los que tienen a alguien que les está diciendo cómo hacer las cosas, van a gobernar, ni tienen ninguna autoridad. Solamente los hijos, verdaderamente los hijos, unidos como hermanos, son los que van a ser esa asamblea sobrenatural de los hijos de Dios contra la cual el Hades es donde ahí él ya no puede prevalecer. Y siento en mi corazón fuertemente que durante los últimos años, quizá año y medio, 2 años, el Padre ha estado constantemente hablando de cómo el tener que buscar ese ser hijo, el tener que buscar más allá de lo que me hayan dicho, más allá de lo que en algún momento haya estudiado, realmente buscar eso como Hernán estaba diciendo, quiero escuchar la voz de mi padre que me dice que soy hijo. Tengo que callar todas esas voces a mi alrededor que están haciendo ruido, que están haciendo confusión, que me están quizá dando una identidad que no es la que proviene del Padre. El Hijo tiene su identidad cimentada en el Padre. Y creo que esto es como un primer paso que todos tenemos que buscar, que anhelar con todo nuestro corazón para poder entrar en las dimensiones del ser hijo. Amén. Y aquí hay algo que es bien importante que analicemos, y hay una escritura muy clara que diferencia lo que es un niño de lo que es un hijo. Y está en Isaías capítulo 9 y dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Y luego dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que moraba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego dice el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, aquí vemos la diferencia entre niño e hijo.
obviamente todo espíritu que sale de Dios tiene pues el ser un hijito de Dios o ser un niñito de Dios. Es como cuando una mujer está embarazada, pues mientras está embarazada, pues es mi hijo. Ya hasta le pongo nombre, ya le compro su ropita, es mi hijo, pero está en un estado fetal. Cuando el niño empieza a crecer, pues no tiene las características del padre. Es cuando el niño empieza a madurar, como estábamos hablando, empieza a buscar en el padre esa identidad hasta que el padre sea formado en él. Entonces Jesús decía, no soy yo el que hace las obras, el padre en mí es el que hace las obras. Muéstranos al padre, le decían los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Entonces, hay una diferencia entre el niño que sabe que ese es su papito. Ay, Abba papito, Abba padre, mi papito. El Jesús a los 12 años que decía es necesario que esté en los asuntos de mi padre. Pero Jesús a los 12 años no manifestaba al padre. Tenía características del padre, obviamente tenía el DNA del padre, tenía la sangre del padre corriendo en él, pero no es hasta ese momento en el bautizo en que el padre lo declara, ahora ya pasaste de niño, ahora a ser mi naturaleza como hijo. Entonces, ahora ya el padre se formó para que tener la imagen del padre en el hijo. Y esto es lo que diferencia a un niño de un hijo, el llevar la imagen del padre. Cuando ya la gente puede decir hijo de tigre pintito, si de tal padre tal hijo. O sea, ya se le notan las características del padre en la persona, ya es un verdadero manifestador, ya tiene la imagen de Dios en él. Y entonces el padre lo declara, ahora eres hijo del Dios, ahora eres mi hijo bien amado. Y entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Se va a enfrentar contra las puertas del infierno y se va a ir al Sí. desierto a confrontar al diablo. Porque esa luz, pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. ¿Por qué? Porque un hijo nos es dado. Cuando en las tinieblas de este mundo, en la angustia de este mundo, en las buscar aquí, buscar allá y no sé por dónde, ay, mi aba padre, papito, y me siento niñito, es tinieblas. Hasta que la gran luz resplandece y el Padre declara sobre ti, eres un hijo Mm. de Dios. Hijo de Dios con poder, la naturaleza del Padre se ha formado cabalmente en ti y ahora puedes enfrentar las puertas del infierno. Y esto es lo que, como la forma como Dios creó a Adán. Adán fue el primer hijo. Jesús es el postrer Adán. Lo creó a imagen de Dios, a imagen del Padre. Entonces, el hijo, en tanto que nombramiento, le voy a llamar nombramiento del Padre, es un niñito de Dios y ahora es nombrado hijo de Dios. Amén. Este es el que tiene el poder, el principado está sobre sus hombros, dice, es admirable, consejero, obviamente Jesús es Dios fuerte, Padre eterno. Estamos viendo aquí, el Hijo ya se convirtió en Padre eterno, príncipe de paz, gobierno. O sea, ya hay toda una instrucción real, una instrucción de gobierno que se ha establecido en Jesucristo que puede manifestar al Padre y el Padre ¡fum! Empieza a hacer las obras de Cristo. Es interesante lo que estás planteando, Anita, porque en la Escritura y en Génesis podemos ver que el Señor no forma a un bebé Adán, sino que lo forma ya maduro desde un inicio, porque su característica era gobernar. O sea, su función era representar a Dios para toda la creación. Toda la creación miraba a Adán y veía a Dios en eso. Y entonces Adán le ponía nombre, Adán cuidaba la creación, que también es una característica de un gobernante, protegía, ministraba la creación, como es la palabra que se usa en Génesis, cuando Dios le dice que tiene que cuidar todas las cosas. Entonces, no es un bebé, eso es lo primero. Y eso debería decirnos a nosotros que el aceptar, el decir, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, no me hace gobernante de golpe. Tiene que haber un tiempo, tiene que haber una madurez espiritual, tiene que haber un dejar la niñez.
de mi interior, tiene que haber, y en ese dejar la niñez implica sanar, implica dejar atrás la iniquidad, implica poner en orden mi vida, o sea, implica muchas cosas que me hacen finalmente que la voz del Padre, como bien mencionaba también Hernán, sea la voz primera por sobre otras voces en mí. Porque si otras voces me mueven de aquí para allá y de allá para acá, entonces no voy a ser la piedra imperturbable que tiene esa revelación para ser parte del edificio espiritual que es la iglesia, hecho de piedras vivas. O sea, todavía no soy una piedra imperturbable. Todavía soy una cosa media diluida mientras no madure, mientras no alcance esa madurez. Y el problema es que los mensajes, por ejemplo, hoy en día que escuchamos cuando se leen versículos acerca de que somos herederos, más son mensajes como motivacionales, más que explicarte qué significa heredar todas las cosas. O sea, es más la motivación de tú eres heredero, sé un campeón y bla, bla, bla. Un mensaje que yo le puedo dar a un niño pequeño. De hecho, yo tengo la costumbre de decirle a los niños pequeños, hola campeón, ¿cómo estás? Cuando los veo. Y ellos como que, aquí estoy, bien. O sea, bien, motivación. Eres grande, puedes ser más que eso. Bien, genial. Pero una persona madura no necesita que lo llame campeón. O sea, él sabe quién es. Él sabe quién es porque es maduro. Y entonces el mensaje motivacional en realidad cabe para un grupo de niños, los que quiero invitar a hacer algo que todavía no se atreven. Y desgraciadamente el entendimiento de la herencia, el entendimiento del reino, muchas veces se entrega como un mensaje más motivacional que como un mensaje de decir, nos vamos a sentar a la mesa porque aquí hay que gobernar. Y gobernar implica estas cosas. Entonces, gobernar implica madurar. Como bien decía Tonita, gobernar implica enfrentarse en el desierto al diablo. O sea, gobernar implica que la voz del diablo no es la primera en mí, por muchas cosas que me diga, por muchas cosas con las que me tiente. Gobernar implica hacerle una línea y decirle hasta aquí. O sea, conmigo no. De eso se trata. Gobernar implica vencer los cuestionamientos que el diablo le hace, por ejemplo, a Jesús en el desierto. Ah, ¿eres tú el Hijo de Dios? Entonces haz esto. Ah, así que todas esas voces tienen que haberse apagado para poder decir, soy una piedra viva en medio de la iglesia. Antes de eso, creo que todavía estamos en proceso de, como cuando el magma todavía está ahí candente y todavía no se solidifica para transformarse en algo imperturbable. Todavía estamos en proceso. Y algo que a mí en lo personal me mueve muchísimo dentro es el hecho del poder que tiene ser hijos y todo lo que se va a interponer para que tú logres llegar a ese nivel. O sea, si nosotros realmente estamos hablando de una iglesia gobernante, de los hijos sentados en la mesa de gobierno, que no hay ningún poder que pueda contra este poder de hijos, aquí adentro y allá afuera están todos ese montón de voces que va a hacer hasta lo imposible para que no llegues a ese nivel porque te vuelves peligrosísimo, peligrosísimo. Y una unión de hijos es peligrosísima porque nada puede contra ellos. Entonces, partiendo de lo peligrosos que somos para todas las tinieblas, los hijos y esta dimensión de hijidad, hay una antítesis que se va a oponer y que va a hacer todo lo posible para que este hijo no surja. Y esta es una voz adentro de ti que es un espíritu de orfandad. De hecho, si nos vamos a Génesis, y este es un ejemplo que les voy a dar que quizá pueda ser un poco externo, pero a la vez también es interno, entonces eh, vengan conmigo para poder explicarles un poco cómo funciona esto. De quien les quiero hablar ahora es de Caín y de Abel. Tenemos un caso clásico en el cual tenemos a dos hermanos, en el cual los dos hacen su ofrenda al Padre y una ofrenda es muy agradable al Padre y la otra no. Y entonces,
Caín, el cual su ofrenda no fue agradable a Jehová, empieza a tener todas estas voces internas que le dicen, no eres suficiente, tu hermano es mejor que tú, la ofrenda de él es mejor que la tuya. Y empieza a alimentar a este huérfano de adentro hasta que llega a una consecuencia externa que es la de matar a Abel. Esto también sucede dentro de nosotros. Si nosotros alimentamos al huérfano dentro de nosotros, ese huérfano va a matar la identidad de hijos, que es lo que nosotros tenemos que buscar y anhelar con todas nuestras fuerzas. Cada una de las circunstancias que nosotros vivimos, cada amargura que nosotros dejamos crecer, va a alimentar a este huérfano y lo va a sentar en un trono. Cada pensamiento torcido que nosotros tenemos va a hacer que este huérfano reine en nuestra vida y trate de hacer que el hijo y la dimensión del hijo no surjan. Esta es nuestra guerra. Esta es nuestra guerra. Dicen las escrituras que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria como en un espejo. ¿Cómo es un espejo? Cuando te pones enfrente, lo que ves enfrente no es a Cristo, sino al huérfano. Hay que seguirse metiendo y hay que seguir arrancando y hay que seguir buscando qué parte de mí sigue centrada en un trono de orfandad para poder arrancarla y que quien esté sentado en ese trono sea Cristo. Cuando Cristo esté sentado en ese trono, entonces, a través del Espíritu Santo, yo puedo mostrar esa hijidad. Puedo mostrar al Padre a través del Hijo en mí. Creo que es súper importante, otra vez está resonando el tema de la elección de voces, ¿sí? Y conectando con lo que decía Simón y decía Ana desde el principio de esta batalla que tiene Jesús después de oír la voz del Padre y de ir al desierto, y todas las preguntas que le hace el diablo vienen en la dirección de decirle, a ver, pruébame que tú eres hijo, pruébame que tú eres hijo. Y a la vez viene a poner en cuestión la voz del Padre, traer pasajes de la Escritura, ¿cierto?, para presentárselo a Jesús. Jesús entra en esa discusión de voces, pero está esa pregunta y a ver, pruébame que tú eres hijo. ¿Sí? Y entonces Jesús no entra en una discusión respecto de eso, primero que todo, no entra en esa discusión. Sí va a diferenciar la voz del Padre, va a decir, esto es lo que el Padre ha dicho, pero no va a entrar él a tratar de probarlo, ¿cierto? Ah, mira, sí voy a convertir las piedras en pan para demostrarte que soy hijo. Ah, sí voy a hacer tal cosa y van a venir todos los ángeles a salvarme para demostrártelo. Entonces, creo que ese punto es súper importante y también algo que me estaba sonando mucho un rato atrás, ah, es el hecho de que el hijo es la voz del Padre hecha carne, ¿sí? Y entonces estaba recordando el pasaje este que ya hemos mencionado un par de veces ahora, cuando dice, mientras el heredero es el niño, nadie difiere del esclavo. Y ahí hay una característica que nos regala la lengua del Nuevo Testamento y que tiene como cuatro palabras para hablar de hijo, depende de su madurez. Entonces ahí justamente dice, mientras el heredero es un nepio, y un nepio quiere decir uno que no puede hablar. Entonces es muy heavy porque dice, mientras es uno que no tiene autoridad para hablar, por decirlo de alguna forma, que es lo mismo que significa infante, por ejemplo, en español. Infante quiere decir uno que no tiene derecho de hablar, porque hasta hace unos años atrás los niños, por ejemplo, no se les dejaba hablar en las mesas o cosas de ese tipo, y en la antigüedad era igual. Entonces, el asunto es que si uno lo agarra por el lado de la importancia que es que la voz del padre se haga carne para ser hijo, tiene mucho sentido esta relación con el hablar y la voz a la hora de ser hijo y cómo justamente esa voz es lo que va a venir a ser probado cuando Jesús voluntariamente vaya al desierto para probar, ¿sí? Y luego de salir de eso, él va a salir a hablar de parte del Padre, ¿cierto? Va a salir y se va a cumplir esta misma palabra que nos leía de Anita, que la tierra va a ver gran luz, va a ver al Hijo manifiesto, hablando de parte del Padre, diciendo el reino está aquí, ¿sí? Porque él se ha mostrado como el verbo encarnado. Entonces creo que esta visión de proceso, de la necesidad de que el verbo se haga carne,
y no mi verbo, no mi pensamiento, no mi interpretación, sino que la voz del Padre se haga carne en mí es una clave súper importante de lo que es volvernos un hijo maduro. Amén. Esto es muy importante. Estás mencionando, Ana y Hernán, a- acerca de aquello que se opone a que seamos hijos y la importancia de la unidad de los hijos. Porque hoy por hoy vemos una iglesia completamente fragmentada, dividida en más de 40.000 denominaciones y aún en el mismo seno de la iglesia local están todos divididos, todos, si hay alguna discusión, pues ya se dividen, se van, se pelean, pues como niñitos pequeños. Entonces, va a ser la unidad de los hijos lo que tiene este poder tremendo. Y el padre, una de las características del padre es que el padre es uno. Uno no significa un número, una unidad. Uno es la capacidad de unificar todas las cosas. Y por eso Jesús tenía en él al Padre con la capacidad de unificar todas las cosas. Y Jesús, en tanto que hijo, es el único que puede edificar esta unicidad que va potencializando a los hijos de Dios cada vez en una avalancha de poder cada vez más importante. Y esto solamente se da conociendo al Padre. Ahora, Ana decía, esto es un espíritu de orfandad, pero no quiero que lo vea como un espíritu demoníaco que se le metió a los hijos. No es un espíritu demoníaco, es una condición espiritual dentro del ser humano. Es una condición que nosotros hemos formado, que nosotros formamos desde que nacimos en este mundo, muchas veces desde el vientre de la madre se va formando un ser distorsionado, un ser que por causa de no conocer al Padre viven en los vacíos de este mundo, en las necesidades de este mundo, en la falta de plenitud que ofrece o sea, que perpetúa el sistema de este mundo, pero en esa plenitud de Dios que solamente la puede dar el Padre, es donde nos formamos hijos. Entonces, este huérfano del cual estás hablando es la condición de la naturaleza caída que está en nosotros. O sea, no es un espíritu, yo en el nombre de Jesús reprendo al huérfano que está en mí y ahora ya soy hijo, no es por ahí. Tengo que identificar cuáles son las actitudes de huérfanos. Vamos a estar analizando profundamente cuáles son estas actitudes en las cuales hemos sido formados. En Latinoamérica, pues es muy palpable cómo la naturaleza del huérfano se fue formando dentro, pues, de toda una idiosincrasia, de toda una cultura dentro de nosotros. Y este es el enemigo más importante con el que te vas a enfrentar. Y desgraciadamente, uno de los problemas que ha tenido la iglesia de hoy es que se ha enfocado en Jesús de Nazaret, o sea, enfocado en Jesús y las obras que hacía Jesús. Pero hay un terrible desconocimiento del Padre. El Padre nada más se nombra así como que, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero enfoquémonos en Jesús. Jesús es el que hacía milagros, Jesús es el que hay que confesar que Jesús es el Señor, Jesús, 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 Jesús. Y esto trae un tremendo desconocimiento de quién es el Padre. Y es muy importante para crecer en, en nuestra identidad espiritual el dejar que el Padre se vaya formando en nosotros. O sea, crecemos como iglesia unificándonos, que es la característica pues, más importante del amor. El amor unifica, la unicidad de Dios unifica. Y en la medida que el Padre se va formando, es que la luz empieza a resplandecer en nosotros. El pueblo que estaba en tinieblas es el huérfano. Vamos a ver el pueblo como como un micromundo dentro de nosotros. Amén. El pueblo que estaba en tinieblas, el huérfano dentro de mí, vio gran luz. ¿Qué es esa gran luz? El Padre se ha empezado a manifestar porque estoy buscando al Padre. Y en la medida que la luz del Padre empieza a radiar dentro de mí, empiezo a ver características de mi personalidad que están más identificadas con el huérfano dentro de mí que con la naturaleza del Padre. Sí, y aquí hay algo que se podría agregar a esta explicación, que la orfandad es la herida de toda la humanidad, de haber quedado separada del Padre en el momento de la caída. Entonces, esto es importante considerarlo
porque cada vez que venimos a Cristo nosotros, sí o sí tenemos que tratar con eso. O sea, no hay nadie que pueda decir, no, es que yo tuve buenos papás, me trataron bien y todo, y entonces estoy libre de esto. No se trata tanto de eso, sino más se trata de el trauma de la humanidad de haber quedado fuera de la presencia del Padre. O sea, quedar fuera de la presencia del Padre significó morir, morir a largo plazo, pero morir. Eso fue lo que Dios le dijo. Tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal y de cierto morirás. ¿Y por qué morirás? Porque quedas excluido de la presencia del Padre y eso es orfandad. El Hades, que Jesucristo dice no prevalecerá con la iglesia, con esta iglesia de hijos, es el Hades de la muerte, es el Hades de la orfandad, es el Hades de la separación del Padre. Solo una iglesia de hijos puede ir contra las puertas del Hades. Una iglesia de huérfanos no puede ir contra las puertas del Hades. O sea, no es la iglesia de paso de Cristo, porque la iglesia de Cristo es una iglesia de hijos. Entonces, es importante considerar esto porque al venir al Señor, digamos, si ayer yo recién le abrí mi corazón y todo, lo que viene ahora es tal como decía Tona, eh, revisar dónde está esa orfandad dentro de mí. Y esa orfandad dentro de mí está por ese desconocimiento del amor del Padre, porque el Hijo está dentro del Padre. O sea, Adán no solamente estaba en el huerto, sino que la atmósfera que lo rodeaba era el pleno amor del Padre, continuamente. Entonces nosotros cuando nacemos, y aquí ya me voy a un tema como más personal, cada uno de nosotros cuando nacemos, no tenemos esa revelación del Padre en nuestro interior. O sea, el niño es inocente, pero no por eso está dentro del amor del Padre. Tiene recuerdos de su eternidad, como el príncipe León. Tenemos en nuestro espíritu recuerdos de que estuvimos ahí en algún momento. Y eso nos va a impulsar a buscar algo que se parezca. Entonces el niño busca ese amor a través de los padres, de su familia cercana, de sus tutores, y en ese intertanto va a buscar aceptación, valoración, amor, y eso sabemos que el mundo no lo puede dar. O sea, por mucho que mis papás me hayan amado, el amor de mis padres biológicos nunca va a ser perfecto. Siempre va a tener cosas que no alcancen la perfección del cielo. Entonces, cada uno de nosotros crecemos con esa carencia de hijidad y con ese agujero de orfandad dentro, que va a tener diferentes formas en cada uno de nosotros. Y cuando venimos a Cristo, hasta que no se me revele el Padre, ese agujero de orfandad no se va a poder llenar, esa carencia no se va a poder llenar. Y esa carencia atrae ciertos pecados. Porque básicamente los pecados son la consecuencia de esas carencias. Entonces, esa orfandad incluye iniquidad, esa orfandad incluye regiones de cautividad incluso, en las que pueda estar ante venir el Señor. Todo eso es lo que podríamos llamar orfandad. Ese es el Caín interno. Ese es el Ismael interno, el falso hijo. Ese es el Esaú interno. Entonces, el profano, por decirlo así. Entonces, ¿quién va a quedar al final? ¿Va a quedar Abel o va a quedar Caín? ¿Quién va a quedar dentro de mí? ¿Quién va a crecer al final? O sea, ahí necesito una revelación del Padre. Y Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, lo estaba buscando en antes ese versículo, dice en el 1 del 17 al 18, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia y esta verdad es volver al Padre. A Dios nadie lo vio jamás, dice. Interesante, porque todos sabemos que Moisés vio la espalda de Dios, todos sabemos que Job tuvo un encuentro con el torbellino. Sin embargo, Juan dice, pero a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué es lo que no vieron jamás antes de Cristo? La revelación del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién puede dar a conocer al Padre? Alguien que está en el seno del Padre, alguien que está en el corazón del Padre, alguien que volvió a ese lugar y pudo de alguna forma superar por causa del Espíritu Santo en él el trauma de la orfandad que se provocó cuando la humanidad cayó. Estaba pensando en cuando Jesús les dice a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero antes de decírselo, ¿cierto? Los discípulos le preguntan que dónde está el Padre, que ellos no lo habían visto.
Y entonces les dice, ¿cierto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me veis, dice. Y entonces es súper heavy porque ellos están con Jesús mismo, ¿sí? Pero Jesús dice, ustedes todavía no me han visto. O sea, todas esas experiencias que ellos habían tenido y Jesús dice, ustedes todavía no me han logrado ver, porque no han logrado ver al Padre. Y entonces pensaba en lo que hablaba Anita delante respecto de cómo nuestros ojos están muchas veces puestos, ¿cierto?, en lo que logramos leer en los evangelios acerca de Jesús, ¿sí? Pero si no logramos penetrar hacia el corazón del Padre, como decía Simón, y ver en Jesús al Padre, entonces todavía no hemos visto ni a Jesús, ¿sí? Al punto que Jesús les dice a los discípulos, ustedes todavía no me han visto. Ya han comido conmigo, se han sentado conmigo, han hecho milagros conmigo, han visto multiplicaciones gigantes conmigo, me vieron resucitar a Lázaro, pero todavía no me ven, porque no han visto al Padre, ¿sí? Y recordaba igual mientras escuchaba a Simón una parte cuando, luego de que Caín comete lo que hace, mata a su hermano, ¿cierto? Y dice que Caín salió de la presencia de Dios. Y hay un detalle interesante ahí, es que esa palabra presencia que está ahí quiere decir rostro. Dice, Caín salió del rostro de Dios. Caín salió del rostro de Dios, se fue del rostro de Dios, se fue a construir su mundo, a hacer la primera ciudad, etcétera, pero salió del rostro del Padre, ¿sí? Y después hay un momento en que Jesús, antes de ir a la cruz, está todo el proceso de la última cena, ¿cierto?, que él tiene con los discípulos, y él está orando. Y hay como un progreso bien interesante que se da ahí, y es que Jesús en un momento dice que Él está en el mundo, después dice, ahora voy a pasar a ti, oh Padre, después sigue hablando como en el capítulo 17 dice, Padre, yo ahora no estoy en el mundo, estoy en ti, y ellos siguen estando en el mundo, pero yo he vuelto a ti completamente. Es muy heavy, bien profundo y misterioso porque Jesús está sentado en la mesa ahí todo el rato, pero como que está haciendo ese tránsito en el espíritu de alguna manera. Y entonces creo que es bien notorio el polo entre o estar en el mundo o estar en los rudimentos del mundo, como dice un pasaje por ahí, cuando ustedes eran niños estaban sujetos por los rudimentos del mundo, cuando eran niños en el sentido de hijos inmaduros, estaban sujetos por los rudimentos del mundo. Ese mundo que Jesús mismo dice en un lugar se empezó a construir cuando Caín salió del rostro del Padre. Entonces creo que hay algo muy potente entre este viaje, entre salir del mundo y penetrar el rostro del Padre y entrar en él y que el Padre sea tu habitación. Como dijo Jesús, yo ya no los voy a dejar huérfanos, va a venir el Espíritu y lo que el Espíritu va a hacer es que ustedes puedan habitar en el Padre y que el Padre pueda habitar en ustedes, que ustedes puedan fusionarse con la unión del Padre y el Hijo. Entonces creo que probablemente parte del espíritu de este programa es que todos podamos hacernos conscientes de la necesidad de experimentar ese tránsito, ¿sí? De salir totalmente de los rudimentos del mundo y que el Padre sea nuestra habitación. Y entonces, dentro de él oír esa voz que resuena y dice, tú eres hijo. Amén. Y lo peor del caso es que esta dimensión del huérfano, hasta que no somos nosotros realmente conscientes de que eso existe ahí dentro de nosotros, nos estamos perdiendo el poder vivir esa dimensión de la cual tú estás hablando, Hernán. Porque una de las cosas que le encanta hacer al huérfano que tenemos adentro es justificarse a sí mismo de por qué es de la forma que es, de por qué actúa de la forma en la que actúa, de por qué el otro tiene y él no tiene. O sea, el huérfano es comodino. Al huérfano no le gusta esforzarse. Al huérfano le tiene pánico al espejo, como decíamos hace rato. El huérfano detesta la idea del perdón porque entonces no tiene de dónde alimentarse o alimentar esa victimización. Entonces, el que nosotros podamos ser conscientes de esta dimensión de hombre caído del huérfano, que obviamente pues, sabemos que trae iniquidad y regiones de cautividad, como mencionaba Simón hace un momento, también tenemos que ser muy conscientes de que esta identidad de huérfano trata de establecerse en lo que sea que hayan sido las circunstancias que haya vivido o haya pasado, en lugar de buscar el establecimiento en el rostro y en la presencia del Padre.
Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de esta guerra que va a tener en la dimensión del huérfano dentro de nosotros con la dimensión del hijo. Como decía mi mamá, no es un espíritu allá afuera, es que el diablo llegó, el espíritu del huérfano me cayó. No, es una dimensión aquí, adentro de ti, donde tú vas a tener que decir, ¿por qué estoy teniendo este pensamiento? Espérate, esto no es algo que venga de Cristo. Esto no es Cristo en mí. Y empiezas a meterte y empiezas a preguntar y empiezas a buscar el rostro del Padre y empiezas a salir de los rudimentos y lo buscas y te metes porque el reino es para los que se meten y lo buscan y quieren vivir en esa dimensión de hijos y quieren vivir en esa dimensión de reinos. No es para los que quieren seguir en la victimita, no es que me hicieron, no es que yo jamás podría estar ahí porque no soy tal o no soy cual. Hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que perseguirlo, hay que tener ese deseo adentro que quiere salir, porque lo que está buscando es establecerse como hijo en la presencia del Padre a través del Espíritu Santo, que es el que se mueve y el que nos está entrelazando constantemente. Amén. Una cosa es muy importante que debemos entender a este respecto es que el Hijo vino a manifestar al Padre. Nuestro propósito es manifestar al Padre, como decíamos hace un momento. Y cuando estamos hablando de esta personalidad que se opone a los hijos, o le vamos a llamar a la hijidad, en español no hay una palabra así como paternidad proviene del padre, hijidad pues es la condición de hijo. Entonces hemos inventado la palabra hijidad. Entonces, el problema que surge con este personaje es que no solamente no va a venir en contra de todo lo que es la hijidad, de todo lo que es el hijo, sino que se va a parar en el lugar del padre para proteger a otro. Y aquí vino una confusión muy fuerte y Malaquías habla de que Dios haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Y en esto vino un mover de orfandad muy fuerte, porque el hombre tomó el lugar del padre. Y una de las características del huérfano no solamente es que es víctima, el huérfano, así como, no sé si usted alguna vez ha tratado con los niñitos de la calle, el hermanito mayor siempre va a tratar de proteger al hermanito menor. Y entonces lo que hacen, el huérfano se levanta como padre también. No, yo te tengo que proteger para que me veas a mí como padre. Y se hizo todo el movimiento que se llamó el movimiento de los padres. Y entonces empezaron a llamar padres a sí mismos, que yo soy tu padre espiritual. Y entonces se puso un intermediario entre los hijos que se estaban gestando para, los niños que se estaban gestando para madurar hacia el padre. Se puso un obstáculo que fue el huérfano y es el hombre tomando el lugar del padre. Y mientras los niñitos pongan su mirada en el hombre, siempre van a quedar niñitos, porque en el fondo no hay hombre que pueda ser padre en la medida que Dios es padre. Pueden ser hermanos mayores, pero no pueden ser padres. Entonces vino una confusión muy fuerte en la iglesia por esta situación de que los hombres en eminencia en la iglesia empezaron a llamarse padres. No, es que tú necesitas un padre. Entonces esta voz que iba directamente al huerfanito dentro de la gente, al pobre de mí dentro de la gente, ay, sí, yo necesito un papá que me abrace, yo necesito un papito, entonces usted, pastor, va a ser mi papito. Y el hombre empezó a tomarse el lugar del Padre. Cuando Jesús claramente dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra, porque solamente hay un Padre que es el Padre en el cielo. Y esto trajo una desgracia terrible, porque los que pudieron haber sido levantados como hijos se quedaron en un estado de niñitos viendo al hombre. Somos transformados en el Padre, viendo, como hablabas, Ani, como en un espejo a cara descubierta la gloria de Dios. Entonces somos transformados a su misma imagen. El que puede ver en esta dimensión del Espíritu, el entrar para ver la gloria de Dios,
para buscar ser transformados a imagen del Padre, son transformados a su imagen. El Padre transforma hijos a su imagen. Cuando el hombre toma la imagen de Padre, los niñitos quedan a imagen del hombre. Y esto es una tragedia que ha matado la vida de la iglesia. Selah. Estaba pensando en cómo cuando ocurre todo este tema de que muere Abel, Caín sale del rostro del padre, va a tener otro hijo, Adán, ¿cierto? Y dice que tuvo un hijo a su propia imagen, la imagen del hombre. Y creo que eso es súper importante en línea de lo que está diciendo Anita. Y también el hecho de que tiene un hijo a su propia imagen y le llama Sem, que significa, perdón, le llama Set, que significa algo así como reemplazo o un sustituto, ¿sí? Y creo que es mucho de lo que ocurre, ¿cierto? Cuando la persona te empieza a decir que él es tu papá, está suplantando, está ocupando el lugar del Señor y está impartiendo su propia imagen al final. Incluso a veces se entra en un lenguaje bien tóxico en que se le dice a la gente que estas personas tienen el ADN de esa persona, ¿sí? Y que tienen que venir a un curso, por ejemplo, todos los jueves para recibir el ADN de la casa, y está ese lenguaje. Y entonces es súper fuerte porque la simiente del Hijo de Dios es algo súper delicado. La simiente al final es Cristo mismo, ¿sí? Y cuando hay alguien al frente o un grupo de gente que te está diciendo, no, yo te voy a dar mi simiente, ¿sí? Lo que se empieza a dar, bueno, da para todas las distintas deformaciones que uno ve que se dan luego en el tiempo al aplicar esas formas de trabajar o de relacionarse en la iglesia. Sí, y la verdad es que se genera todo esto que mencionabas tú, toda esta idea de la casa de, con un nombre de la persona, digamos, que manda en ese lugar, y esta estratificación, digamos, piramidal, es súper marcada, y si no haces tal cosa, entonces no eres parte de la casa. Y eso es como usar el huérfano o la orfandad de alguien para seguir metiéndole miedo con respecto a eso. O sea, si no haces esto, no eres parte de la casa. Es como que quedas excluido socialmente de nuestro grupo. Dicho de otra manera, eso es muy sectario de paso. Entonces, y no tiene nada que ver con lo que Dios está pidiendo. O sea, no tiene nada que ver con crecer espiritualmente. No tiene nada que ver con ser parte del reino, eh, con tener una revelación del Padre. Entonces, yo creo que aparte de ser un pecado horrible, aparte de ser algo de lo que la iglesia en general debería arrepentirse, eh, hay que hacer el cambio. Y el cambio es ir al Padre del cielo, porque no solo basta con decir eso está mal, porque sí lo está, pero también hay que modelar, manifestar y mostrar lo que está bien. Y lo que está bien es ser hijo de Dios. Lo que está bien es madurar. Lo que está bien es, como bien decías tú también, Ana, salir de eso, de esa victimización propia del huérfano, salir de esta búsqueda de valoración que es propia del huérfano. Entonces, este pecado de estar adjudicándose el rostro del Padre, de estar adjudicándose la autoridad del Padre del cielo, de pasar por alto lo que Jesús dijo, a nadie llaméis Padre, o sea, eso ya yo pienso que si antes no se entendía al principio, cuando todo este movimiento de los padres espirituales empezó a aparecer, ok, digamos que no se entendía, digamos que hubo una ignorancia ahí y no se entendió por alguna razón. Bien, pero ya estamos en un punto, han pasado años de eso, digamos, en que ya, o sea, para. O sea, si no quieres parar con eso, es porque efectivamente te gusta el asunto. Si no quieres parar con eso, es porque efectivamente te gusta tener un grupo de gente que te llame papá, porque de esa forma se sujetan a ti sin cuestionarte nada. Y eso no es una hermandad. O sea, la hermandad son hijos que maduran, son hijos que crecen, son hijos que pueden gobernar, que el principado, como bien decías tú, Anita, está sobre sus hombros. O sea, ¿qué principado va a estar sobre los hombros de alguien
si necesitas la validación constante de una persona, porque si no, no eres de la casa y entonces te excluimos socialmente del grupo, no tienes el ADN y todas estas frases que van directamente a destruir tu identidad. O sea, no es como que estoy corrigiendo un problema, no es que esté diciéndole a alguien no peques, cambia ese hábito. No, le estoy diciendo no tienes el ADN. O sea, le estoy disparando a su propia identidad para utilizar la orfandad de alguien a mi beneficio. Entonces, allá ya estamos en un momento en donde eso ya hay que parar. O sea, si no, si alguien está en ese lugar, por favor salga arrancando. No, no es el lugar donde va a crecer espiritualmente. Así de sencillo. Porque ya estamos en un momento donde ya se entiende que eso no va por ahí. Y hasta donde yo he visto, porque conozco hermanos, pastores, que en algún momento lo dijeron, yo soy padre espiritual, bla, 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 pero una vez que lo entendieron, dijeron, ya no más, y hablaron con la congregación, le dijeron, miren, en esto nos equivocamos, vámonos por acá, porque yo creo que todos crezcan. Cuando una persona tiene ese corazón y lo ve que le es más beneficioso a la hermandad crecer como hijos de Dios y no de Él, hace todos los cambios que hay que hacer. O sea, yo lo he visto una y otra vez. Como también he visto gente que dice, no, es que esto me gusta. Entonces, uno básicamente resiste eso. O sea, no es como, mira, si ya lo hiciste, no te vamos a condenar. El problema es cuando ya lo hiciste, entendiste que estaba mal, viste los resultados con la misma hermandad de lo que eso está provocando y no quieres cambiarlo. Ahí ya hay un problema. Y aquí es muy importante entender, dijiste algo muy precioso. Cuando empezó todo este mover de los padres, pues había una inocencia, había un corazón bueno de la persona que estaba al frente, pues, de querer ayudar, de querer que la gente no se sintiera nada más discípulos o lo que fuera, sino que se sintieran hijos, que se sintiera esa acción paternal. O sea, había un buen sentido en ese momento. Pero la palabra dice, por los frutos los conocerás. Y el fruto de ese mover pues, es un fruto de gente que no pudo crecer, que no sabe enfrentar las puertas del Hades. Amén. La gran mayoría de la gente, pues, están en los hospitales, están con problemas terribles. ¿Por qué? Porque el hombre no puede producir lo que el Padre. Y qué lindo lo que dijiste, que los que despertaron y se dieron cuenta, bueno, pues sí, qué lindo que yo los ame paternalmente o maternalmente. Yo fui una de ellas que pues, la gente me decía, mi mamá, tú eres mi mamá. Hasta que le dije, por favor, no me digan mamá, yo no soy su mamá. O sea, tengan al Padre como Padre, yo soy su hermana mayor. Amén. Pero es muy importante lo que estás diciendo. El momento que te das cuenta de eso, pues que no venga una condenación. Quizás hay gente que nos está escuchando en este momento que dicen, ay, pues yo sí, así trato a mis ovejas, ¿verdad? Y las trato como que yo soy el Padre. Bueno, pues no tengas condenación en eso. Tu corazón a lo mejor es un corazón paternal, bonito, precioso. Nada más oriéntalos donde los tienes que orientar. Amén. Y diles que tú no eres el Padre, que hay un Padre mejor que tú, que es el celestial. Amén. Bueno, pues yo creo que con esto concluimos nuestro primer programa bueno, tenemos entre nosotros a Hernando Noso, que por primera vez nos acompaña aquí en Encuentros del Séptimo Tipo. Lo vamos a estar viendo más en estos programas. Así que bienvenido, Hernán. Eres un tremendo varón de Dios, te apreciamos muchísimo y sabemos que las cosas que dices pues vienen de una esencia y una sustancia de alguien que conoce a Dios y es un honor tenerte en medio de nosotros. Bueno, pues siempre también un honor a Simón Aquino, a Anita Luceiro y también, bueno, Lorenza también va a estar con nosotros en otros programas. Y bueno, pues les damos muchísimas gracias. Mediten en las cosas que estamos hablando y nos vemos en nuestro próximo programa de Encuentros del Séptimo Tipo.